Bien. Bueno, los saludo. Buenas tardes, pastora Ceci. Bien. Segundo de las Crónicas, capítulo 32. Vamos ya que ya empezamos a ver esto que está en lo que el rey Ezequías, en el pacto que él va a concertar con el Señor, se va a establecer, ¿sí? Se acordarán que, y vuelvo a decirles por lo importante que es esto que vamos a leer a continuación, como todos los hombres de pacto, todo lo que ellos hicieron, que de alguna manera los hombres de pacto también los podemos considerar, eh, y aunque ellos no lo supieran, pero finalmente un pacto es una cuestión profética, ¿sí? Hasta el día de hoy. O sea, si nosotros alquilamos una casa, por ejemplo, le estamos avisando al dueño del lugar que alquilamos que le vamos a pagar, ¿no? Y el dueño tiene la confianza y la seguridad de que va a recibir la plata de parte del locatario, del que alquila. O sea, porque está hecho un pacto, o sea, un contrato, ¿me explico? Entonces, todos los hombres de pacto que hemos estado analizando, así es de simple, así es de sencillo. Tanto ellos por la fe, porque estaban haciendo un acuerdo con el Dios invisible, como dice ahí en Hebreos 11, al Dios que no veían, pero al que ya le creían. Y el Señor confiaba, porque pues el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, de que era eh, una situación que se iba a dar en su tiempo, en el que él iba a cumplir ese compromiso que había adquirido, porque estos hombres cumplieron su parte. Nada más que también ellos tuvieron que tener la iniciativa por los años de vida, el tiempo en que les tocó vivir. Pero con un Dios eterno, él no tenía ningún problema, que fuera cuando los tiempos estuvieran ya adecuados y correctos, se reunieran todos los requisitos para que él, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo cumplieran todos los otros pactos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es sencillo, o sea, no es complicado entenderlo, que ante un Dios que es eterno, cualquiera que fuera la época histórica, él iba a poder cumplirlo. Con los hombres tuvieron que hacerlo primero porque tenían un número limitado de años de vida en la tierra, porque era el momento en el que se tenía que hacer con las iniciativas que tenían que cumplirse. Y hay un elemento común ahí que quiero yo decirles que hay, independientemente de estos hombres de pacto, independientemente del tipo o sustancia y propósito de cada pacto, ¿sí? Que era qué cosa, que cada uno de ellos, cada uno de los pactos por los diferentes hombres de pacto y el Señor, hay un elemento en común, la voluntad, ¿sí? En todos hay la voluntad. Y como queda establecido también la voluntad como un elemento de compromiso, también queda en nosotros este mismo eh, elemento espiritual básico importante que en todos los pactos tiene que haber, la fe, ¿sí? La fe en nosotros y la fe de Dios, que bueno, pues Él es Dios y obviamente la fe proviene de Él y es esencia y sustancia de Él también. Él no tiene ningún problema en cuanto a la fe. Eh, pero a nosotros que somos finitos, somos criaturas, que tenemos una voluntad, un libre albedrío, o sea, decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, también entra la conciencia, entra una serie de factores. El Señor se confía totalmente en la libre voluntad de nosotros, esperando que se cumpla. Y casi vemos, no, la Biblia no nos habla de algunos pactos que no se hayan cumplido. O sea, que empezó a hacer un pacto con alguien y no lo cumplió. Todos los pactos que encontramos en la Biblia, como hemos leído hasta ahora, todos, todos los hombres de pacto lo hicieron, ¿sí? Todo lo hicieron. Entonces, eso a nosotros nos da también
la certeza de que estamos por cuestión de cumplimiento de pactos, también debemos estar sintonizados con la misma voluntad, con la misma decisión de cada uno de nosotros de cumplir lo que nos toca, ¿sí? Sí, Paulita, está bien. Lo que nos toca hacer a nosotros, ¿bien? Y no es mérito que nosotros cumplamos los términos en el nuevo pacto, porque pues es que el Señor ya lo hizo a través de Cristo. Entonces ahora al que le toca hacerlo es a nosotros, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo consideremos, que, y pasa algo muy interesante porque si nosotros que obedecemos por la fe todos los términos de pacto en Cristo, Él se compromete, Él y el Padre, a cumplirlo con nosotros. Así es, así se va dando, así se va dando. Y que además, como esto ha trascendido a lo largo de generaciones, y en el caso de Abraham, que es padre de naciones, y entre esos estamos nosotros, el mismo Señor se compromete también con nuestras generaciones venideras, o sea, con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como estamos en esta vida terrenal, hay que instruir a nuestros hijos y hacerles conciencia de que nosotros, los padres o los abuelos o los que sean, tenemos un compromiso de pacto con Cristo, ¿sí? Que estamos dispuestos a cumplirlo, que lo conocemos, todos los términos de pacto, y hacerles conciencia de que también ellos están dentro de los compromisos que Dios adquirió con nosotros y que nosotros hemos estado cumpliendo, si los hemos estado obedeciendo, y decirles que el Señor les va a cumplir ese mismo compromiso a ellos, a las generaciones que vienen, y así sucesivamente hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces, eso es el elemento muy importante que debemos saber y tener plena conciencia cuando formamos parte del nuevo pacto, que ya casi vamos a llegar a ese, pero todavía nos falta el más importante de todos, que es ya el nuevo pacto. Pero estamos terminando el rey Ezequías y estábamos en el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas y habíamos visto el asedio del rey Sennacherib en contra de la nación, ¿sí? Y ahí hablábamos acerca, a ver, si me ayudan a acordarme, nos quedamos en el capítulo 32, pero en el versículo, no sé si 13 o 14 por ahí, a ver si se acuerda alguien o lo marcó por ahí. El versículo 8 tengo marcado. El 8. Con él está el brazo de carne. Ok, gracias, sí. Bueno, por ahí ya todo esto que quedó escrito y que todo esto que está aquí relatado están las crónicas antiguas escritas, o sea, esto se puede encontrar muy fácilmente en los museos tal cual, o sea, no hay ningún problema para verificar todo esto que está aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Y que todo esto que ocurrió también entra en términos de pacto por cuanto Ezequías es un rey y un hombre de pacto. Bien, bueno, dice el versículo 9, entonces ahí continuaríamos. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No les engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Fíjense cómo esto lo está diciendo un rey
depredador como fue Sennacherib, que lo mencioné, que atendiendo a la regla hermenéutica de doble cumplimiento, aquí nosotros vemos a la figura de Satanás el día de hoy, ¿sí? El acoso contra la nación de Dios, que es la iglesia de Cristo, ¿sí? Hoy es así es, hoy así es. Entonces, si esto nos está sucediendo hoy, nosotros, conociendo lo que pasó aquí, nos genera confianza, fe y certeza de que el Señor va a cumplir su pacto hoy, conforme a lo que pasó con el rey Sennacherib y la nación de Israel. ¿Sí? ¿Me explico? Eso nos va a dar a nosotros muchísima tranquilidad y seguridad, porque fíjense, paradójico y muy, yo diría, wow, o sea, al Señor no se le va una, ¿no? Paradójicamente, el diablo también está obligado a cumplir este pacto, porque no es superior a Dios. Entonces, él hoy se ve obligado a decir, ay, tengo que hacer asedio a la iglesia y tengo que hacer lo que está ahí porque yo estoy bajo el hombre, que eso es lo que dice el Salmo 8. El Salmo 8 dice que el Satanás fue hecho poco menor que el hombre, ¿eh? Poco menor que el hombre. El hombre fue hecho poco menor que Dios. En el Salmo 8 dice poco menor que los ángeles, pero los traductores les dio así como mucho susto poner poco menor que Dios, pero en el original es que el hombre fue hecho poco menor que Dios, hecho superior a los ángeles. Así está en el original. Entonces, el diablo ha de estar, y que además fue una promesa que hizo el Señor desde el huerto del Edén con Eva, cuando le dice a la serpiente que la simiente de él, o sea, del Señor, que es Jesucristo, le aplastaría la cabeza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Está escrito así. Y que esta promesa del Señor se iba a cumplir puntualmente. Por eso hoy el mismísimo Satanás se ve obligado a tener guerra espiritual por cuestiones del pacto que se hizo con el rey Ezequías. ¿Sí? O sea, que no es un enemigo que sea súper inteligente y haga estrategias y esté planeando, que él no quiere ir contra alguien que ya lo derrotó, que fue Cristo en la cruz. Él no quiere ir contra eso, pero lo tiene que hacer por las dos personajes que están por encima, yo diría, sí, dos personajes, las tres personas de Dios en primer lugar y los hijos de Dios, que están sobre él, porque él es estrado bajo nuestros pies. ¿Me explicó? Entonces él se ve obligado a hacer lo que está aquí en este pacto con el rey Ezequías en la lucha espiritual. ¿Cómo ven eso? ¿Nos conviene que esto sea? ¿Nos va a dar miedo si ya sabemos el resultado de lo que vamos a ver? Es cuestión de que sí, ¿qué vienes a hacer? ¿Qué vienes? Bueno, ¿te gusta? Bueno, ahí te van a la adoración, porque dice en una escritura en el Antiguo Testamento que las alabanzas se le dan de palos en el lomo al diablo. Los cantos de alabanza y adoración, dice literalmente que se le dan de varazos en el lomo al diablo. No le gusta. ¿Por qué creen que le dijo la legión de demonios que tenía el Gadareno al Señor Jesucristo? Dice, nosotros sabemos quién es el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres Jesús, ¿no? Le dice, bueno, el Hijo del Dios, el Cristo. ¿Por qué vienes a torturarnos antes de tiempo? Se lo tuvieron que decir, porque el diablo tiene que decir la verdad ante la presencia del Dios Todopoderoso, y eso atenta contra su naturaleza satánica, que el diablo tenga que decir la verdad, pero ante el Señor no, los diablos no pueden decir una mentira, tienen que rebelarse, delatarse, denunciarse. Digo, qué mejor arma de derrota, de humillación para el diablo, que tenga que negar su propia esencia y naturaleza diabólica y de todo lo de tinieblas que es, de que tenga que decir la verdad cuando se manifiesta ante un hijo de Dios.
Eso está muy bueno, ¿o no? ¿Cuánto nos da a nosotros de victoria? Por eso es que somos más que vencedores. Porque somos más que vencedores en la lucha espiritual. Porque el diablo se tiene que denunciar y delatar de sus obras de maldad en contra de nosotros porque se ve obligado. ¿Sí? Entonces, bueno, pero nada más cuestión de desarrollar nosotros el discernimiento de espíritus para poder captar ese momento de denuncia que hace de sí mismo y todas sus argucias y todas sus trampas, el diablo para, ¡pum! Ah, sí, ya sé qué quiere hacer este, ya sé por dónde va. Y decirle, diablo, ¿a dónde vas? Ya sé qué es lo que quieres, tú ya estás derrotado, ahí te va esto para que darte de palos y me voy a divertir un poco contigo. ¿Mm? Pero, ojo, mucho ojo, cuando tenemos la seguridad y la confianza plena de que tenemos la habilidad, la capacidad y sobre todo la llenura y la santidad para hacer y decir algo así, ¿sí? Si no, no se arriesgue. ¿Por qué? Porque como leímos acá, que puede haber una grieta por ahí en nuestra propia configuración personal y que por ahí pueda meterse el diablo. Entonces cerremos toda grieta para que no se meta. Y entonces sí podemos decirle, ¿a qué vienes a molestarme? ¿Qué tienes contra mí? Que soy un hijo de la luz y un hijo del Dios Altísimo. Pero así, con esa condición. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, dice después, ya está aquí rodeando la ciudad y está diciendo así que ustedes, que podríamos darle hoy la, el equivalente cuando dice, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? Bueno, a ver, nosotros mismos nos podemos ir contestando, ¿en quién confiamos? Pues en el Señor, que ya lo venció. Ya ese argumento es más que suficiente, pero seguimos. Dice, no les engañe Ezequías para entregarle a muerte, a hambre y a sed, al decir, el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria, que aquí el de Ezequías podemos interpretarlo como desde cuando empieza su reinado, como una autoridad de gobierno espiritual, que puede ser un pastor, un apóstol, un profeta, cualquiera que forme parte del ministerio quíntuple de Jesucristo. ¿Mm? Sería lo mismo. Con que te predicaron hoy que tienes autoridad en el nombre de Jesucristo en contra de mí, pues no vas a ver, pero voy a ir contra ti y todo. Y bueno, eso es que si desconocemos esto, pues sí, nos va a engañar. Recuerden que es padre de la mentira. Y extravía nuestros sentidos, sigue haciéndolo igual. Nuestros sentidos, pero no nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos bien firmes y bien plantados en el Señor, el diablo no puede extraviar nuestro espíritu porque ya le pertenece al Señor. Y Él no va a permitir que nuestro espíritu sea extraviado, pero nuestra mente sí. Ahí sí se nos deja a nosotros a nuestro entendimiento espiritual, pero bueno, por eso es que se nos dio la mente de Cristo para no ser extraviados en nuestra alma, como le pasó a Eva. Bien, si nosotros tenemos la mente de Cristo, no va a poder extraviarnos en nuestra alma. Bien, vamos bien. Que para que nuestra alma no sea extraviada, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra, entenderla, con dominio propio de nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con el fruto del espíritu, aunque sea el alma, pero el fruto del espíritu, todo se refleja en el alma, en nuestra conducta, porque finalmente el fruto del espíritu, todos y cada uno de los componentes del fruto, son conductas y eso está en el alma. Bien, vamos bien. Ahora vean, seguimos la lectura. Dice, les dice, no les está engañando, su pastor les engaña, su líder, eso, si es un líder conforme a la voluntad y lo que el Señor dice, por supuesto, también. Dice el 12, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿Y saben qué pasó ahí? Ahí pasó algo muy importante, que ahí
el propio Sennacherib trazó su derrota, porque invoca a la tribu de Judá, ¿sí? O sea, invoca a la tribu de Judá, por cuando dice acá, dice, si se dan cuenta al final del 12, y ha dicho a Judá y a Jerusalén. Hola, Cristian, bienvenido. Qué bueno verlo. Me da muchísimo gusto. ¿Mm? Mucho gusto, en verdad, verlo. Ahí le dice, uh, invoca a la tribu de Judá. ¿A quién está invitando, entre comillas, a establecer este pacto? Es Sennacherib. ¿A quién está invitando? Ni más ni menos. A ver. Bueno, ya se los digo porque se les acabó su tiempo. Si está invocando a la tribu de Judá, está invocando la descendencia de la tribu de Judá y es al mismísimo Señor Jesucristo. Ni se hubiera metido ahí, ni se hubiera metido ahí, pero este fanfarrón, presumido, sobrado, como dicen ustedes, muy pasado, está invocando a la descendencia y a la tribu de y el león de Judá, ahora sí, va a combatir al león rugiente, que es el Satanás. ¿Sí? Allá, está bien, ahí vamos, león contra león. Y eso está buenísimo. Dos, dos luchas de dos leones, uno que finalmente resultaría un gatito. Y van a ver por qué. Y, en serio, ¿eh? Van a ver por qué. Y no es broma, pero está buenísimo. Es que el Señor tiene un sentido del humor que todos los ángeles siempre se están riendo de todas las cosas que el Señor hace. Pero del ingenio y de lo inteligente y lo sabio que es nuestro Padre. Dice, pero ¿quién se le iba a ocurrir? Ja, ja, ja. Y bueno, se la pasan re bien los ángeles, ¿no? Viendo todos estos escenarios. Que así nosotros debemos también tener esa misma actitud de victoria y de triunfo. ¿Ok? Bueno, dice, seguimos ahí. Le está diciendo a Judá y a Jerusalén. Dice el 13, ¿no han oído lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Estoy en el versículo 13 de segundo de las Crónicas 32. Ahí estamos. Versículo 13 del segundo de las Crónicas 32. Y le está diciendo, ¿qué no saben mis antecedentes? No, pues sí, ni nos los digas, son de lástima, ¿no? Los antecedentes del enemigo ahí, tus miserias. ¿Qué vienes a hablar de tus miserias? Dice, ¿pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Pues si era contra sus mismos paisanos del infierno. Pues entre ellos se envidian, se atacan, se destruyen, bueno, no pueden, pero están ahí siempre de envidiosos y poniéndose encima uno del otro y de lo peor que pueda haber, así lo hacen. En la noche espiritual es eso, así es. Bueno, dice en el 15, ahora pues, no les engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios les podrá librar de mi mano. Y dice, ok, dice que no lo podé, no van a poder ser libres, mi pueblo. Bueno, cuando me toque voy a decir algo. Y cuando viene el Señor Jesucristo y les enseña a orar a sus discípulos, Él ahí en la guía de oración que les revela a sus discípulos, les dice, y líbranos del mal. ¿Sí? Y ahí está, sí, el Señor Jesucristo. Ya me acordé que mi padre también me recordó cuando este diablo que quiso hacer un pacto a través de su hijo Sennacherib, él dijo, ¿quién los podrá librar? Bueno, entonces le voy a decir, líbranos, Señor, del mal. ¿Sí? Y ahí está, ya quedó establecido. No, entre más hablara, más iba a quedar derrotado, iba a quedar peor todavía, pero así es la de una bocota de ese tamaño, ¿no? Bueno, luego le dice, cuánto menos Dios, vuestro Dios, os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, Dios, y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo,
como los dioses de las naciones de los países. No pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Hasta por escrito lo hizo. Hasta por escrito. Bueno, ok, lo hizo por escrito, mandando sus ridículas cartas, pues yo también voy a escribir cartas donde lo voy a poner peor, peor. Y es cuando también, entre otras cosas, pone en sus apóstoles a escribir cartas, como las que escribió Pedro, las que escribió Pablo, las que escribió los evangelios y todo lo que está escrito. Ahí, por cuanto las tinieblas se atrevieron a escribir, también el Señor va a decir, entonces yo voy a escribir. Pero mi palabra, el que la guarda, tiene vida eterna y mi palabra no pasará, ni un tilde, ni una coma pasará, porque mi palabra es eterna. Entonces, todo esto iba a ser contrarrestado, iba a ser totalmente anulado, ¿sí? Iba a ser anulado. Por esto, todo esto que pasó, dice en el versículo 18, y ahora otra más, otra falta, que no sé, ya, bueno, yo digo que es hasta una ignorancia diabólica, ¿no? No es sabiduría diabólica, es ignorancia diabólica, porque dice, y clamaron a gran voz en judaico, los asirios, empezaron a gritar en el idioma de los judíos, no en idioma sirio, sino en el propio idioma de los judíos, ¿sí? O sea, empezaron a hablar con sus términos, cómo se expresaban, cómo se hablaban entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto establece que nosotros hoy tengamos la escritura dentro de un contexto del pueblo hebreo, ¿sí? Queda dentro de un contexto del pueblo hebreo hoy. Por eso es que tal vez ustedes lo han leído muchas veces, han estado en predicaciones o ustedes mismos lo han mismo dicho. Bueno, es que en el hebreo esto significa así y así y así, ¿sí? Que nos obliga hasta cierta manera a recurrir a diccionarios, a encontrar el significado en los originales del hebreo. No es por hacernos los sabios o por hacernos muy elevados, no, 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 porque toda la escritura debió de hacerse en el contexto del pensamiento, de todo la manera como se expresa el pueblo hebreo, ajá, que claro, traducido al español, pues se nos ha facilitado a cualquier idioma más, pero no se perdió el pensamiento, la esencia y la sintaxis, diríamos así, del idioma hebreo en que está escrita la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y bueno, que el nuevo que está en el griego, el original, pero está sacado del mismo pensamiento hebreo. ¿Me explico? Sí. Por eso es que tenemos la Biblia así de esta manera, por cuestión de pacto. ¿Ok? No es para más nada. Sí, cuando ustedes, es que en el hebreo, ay, siempre andan buscando ahí el predicador, el pastor, es que en el hebreo así está escrito. No, 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 al contrario. Y cada vez que oigamos eso nos confirma más que eso se está cumpliendo este compromiso. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, a Cris se le cortó la cesta. Bueno, está bien, no hay problema. Para Cris, ojalá y se pueda volver a conectar. Esperemos que sí. Dice después, 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. O sea, ¿sabe qué hicieron estos súbditos del rey Sennacherib, por órdenes también del rey Sennacherib? Humanizaron a Dios. Lo quisieron humanizar. Lo quisieron hacer igual a hombres. ¿Me explicó? Por eso dice, porque son obra de manos de hombres. Y pues estaban muy equivocados. No iban a poder bajar a un nivel de un ser humano al Señor Dios Todopoderoso. Por eso es que hoy el reino de las tinieblas y en el sistema del mundo en el cual opera y tiene influencia las tinieblas, tratan de dar a entender a la misma sociedad contemporánea
que el Señor Jesucristo fue un hombre nada más, como nosotros. Pero eso es ignorancia diabólica, porque no entienden esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Dice en el, y ahí vean, vamos a encontrar, esto está muy bueno, en el 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, o sea, aquí se reúne la autoridad de la comunión, de autoridad y gobierno, que es el rey Ezequías, y el profeta Isaías, o sea, la parte profética, ¿sí? Un profeta y un rey se unen, porque en el libro de Isaías, que habla de esta batalla, se van al templo a orar los dos y le piden consejo al Señor, ¿qué hacer? Y el Señor le dice, no se preocupen, van a ver lo que yo voy a hacer, ¿sí? ¿Quién está, saben, quién está contra ustedes? Pues el león rugiente. Bueno, eso después lo reconoce Pedro, pero van a ver que finalmente sí, sí era así, ¿no? Dice, el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer una autoridad de gobierno espiritual, los ministerio quíntuple? ¿Qué tiene que hacer sobre también los adoradores, que finalmente son los profetas que cantan hoy día? Orar. Cuando hay para confirmar solamente la victoria del pacto, ¿sí? Porque ya la victoria ya está dada. Dice el 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. O sea, los propios hijos del rey Sennacherib acabaron con la vida de su propio padre. ¿Sí? ¿Por qué creen que pasaría esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hubo con eso? Miren, les voy a enseñar esto que está acá. Miren, esto que está acá, ¿sí? ¿Ven qué es? ¿Qué es? A ver, ahí, así. ¿Qué es? Un ratón. Es un ratoncito de oro. Sí, es un ratoncito de oro. ¿Ok? Bueno, lo que hizo el Señor, miren, aquí hay más. Y todos estos son que los han encontrado y están en museos. Sí, aquí están. Miren. Hay muchos. Hay muchos ratoncitos de oro. Porque el ángel que envió al Señor fue un ejército de millones de ratones sobre el campamento del rey Sennacherib, que se comieron y masticaron y royeron y destruyeron cuerdas y arcos de los arcos, aljabas, las bridas de los carros, todas las cosas de cuero, escudos de cuero, armaduras de cuero, las flechas, las armas, todo con lo que ataban las puntas de las alas, todo lo que los ratones en una sola noche destruyeron del ejército de rey Sennacherib. O sea que ese es el buen humor del Señor. Envió un ejército de ratones para acabar con el rey Sennacherib. Por eso es que el Señor desde ahí, desde el cielo se reía. Miren, el león rugiente finalmente fue un gatito. Es un gatito inofensivo. La palabra es literal cuando dice que el Señor se ríe, Sí, porque da risa. pues sí, está en el Salmo 1, porque él ve venir su día y se burla de ellos. Y hay otro que también dice igual, que se ríe del día, de los perversos. O sea, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y por eso están estos ratoncitos que están en los museos de Israel, porque conmemoran la victoria sobre el rey Sennacherib, porque cuando regresó a su reinado y le preguntaron a sus hijos, ¿qué pasó? ¿Cómo que todos vienen acá con las ropas hechas pedazos, ahí todos medios vestidos, y los caballos se les escaparon sin armas? ¿Qué les pasó? No, pues nos derrotan. ¿Quién? Pues un ejército de ratones. ¡Ah! ¡Pum! Pues por eso lo mataron sus propios hijos. O sea que, por cuestiones de pacto, el propio diablo se ve asolado por sus propios descendientes e hijos, sí, ellos mismos.
Por eso es que por cuestiones de pacto, los adoradores de las tinieblas no les cumple su patroncito y entre ellos se atacan. Y se destruyen entre ellos. Sensacional. El Señor nada más está así, tomándose un mate, bueno, yo creo que un mate, así viéndolos como entre eso, así como el Abraham, así, ¿no? O un café como la luz, ahí. Y entre ellos se acaban. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso somos más que vencedores, ¿me explico? ¿Sí? Con cualquier estrategia que el diablo quiera pretender venir a asustar a los hijos de la luz, nosotros nada más es recordarle las tinieblas. ¿Te acuerdas del pacto que el Señor hizo con Sennacherib? Bueno, pero aparte, primeramente, el que hizo el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pastor, Sí, sí, Roger. le voy a contar unas anécdotas en corto tiempo. Sí, así, Cuando porque yo, tenemos que ver así, el nuevo pacto. Sí. cuando yo me congregaba en la otra iglesia, en la central de Córdoba, en otra iglesia, Sí. estaba en la línea de intercesión y liberación. Ajá. Y cuando se manifestaban las cosas, que voy a ver cómo orábamos para reprender, y después de tanto tiempo me doy cuenta de decir, me gasté saliva reprendiendo algo que no se tiene que reprender porque ya está muerto. Sí, es un distractor eso de tiempo. Sí, Y hay quien se distrae todo el tiempo ahí y haciendo de todo esto, porque es, y cuidado, como lo vamos a ver, fíjense, vamos a ver a continuación la estrategia que se hizo del Señor Jesucristo para que esto hoy en el nuevo pacto se haga. ¿Qué hacer? ¿Sí? Bueno, pero vamos bien hasta acá. ¿Se entendió? Terminamos, vean, terminamos ahora el 22. Así salvó el Señor Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos del Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y claro que sí, ¿cómo no iba a hacer esto? Por supuesto que eso iba a suceder. Bien, muy bien. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rogelio, porque a veces se pierde mucho tiempo en eso. Y realmente no, nada más hay que entender, y ni tan siquiera hay que acordarle al diablo de lo de Sennacherib ni eso, porque tiene mucha mayor superioridad y grandeza lo que pasó con el Señor Jesucristo. Mucho más, muchísimo más. Ahí lo vamos a ver. Pero ahora, vamos, ya, hasta aquí llegamos con los pactos institucionales del rey Ezequías. Bien, hasta aquí ya vimos los 4 instituciones que celebró el rey Ezequías, todos quedaron como un pacto eterno y, y queda incluida lo que hoy deba de ser la lucha espiritual, que finalmente creo que ya ni debemos decirle lucha espiritual, sino la victoria espiritual sobre las tinieblas, ¿sí? Yo creo que es más exacto, es más definido, más preciso, ¿sí? Porque si decimos lucha, pues todavía a lo mejor por ahí, les digo, alguna cuestión por ahí las tinieblas quieran aprovechar de tratar de extraviarnos en nuestros sentidos, como le pasó a Eva. Y yo creo que no deba de ser eso. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver otro pacto. Finalmente es muy cortito y lo vemos en unos minutos nada más, pero que también es sumamente importante. Vamos al capítulo 34. De aquí del mismo segundo libro de las crónicas. Y es el pacto del rey Josías. ¿Sí? Es el pacto del rey Josías. Bien. Y para poder entender este pacto, debemos de hacernos una pregunta, que a lo mejor ustedes mismos se la han hecho algún día, o se las han hecho, o se las van a hacer algún día. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con un bebé chiquitito, digamos un mes de nacido, o que tal vez aún esté dentro del vientre de su mamá, o un bebé de 6, 7 meses de edad, un pequeñito de 7, 8 años de edad,
y que por alguna razón de la vida se acaba su tiempo de vida aquí en la tierra. Pero no tiene ni conciencia de pecado todavía, no peca con conocimiento, no tiene conciencia de pecado, y además él, ese pequeñito, todavía ni ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque ni nunca le han explicado la palabra de Dios, ni etcétera, etcétera. ¿A dónde se va cuando exhala el espíritu y sale el espíritu de ese pequeñito? ¿A dónde se irá? Con Dios. ¿Y por qué? O Por sea, lo que usted dijo, porque no tienen conciencia de pecado, o sea, y la palabra dice que todos los niños heredarán el reino de Dios. ese es precisamente, pero recuerden que todos los pactos primeramente, deben de cumplirse en el antiguo pacto, los antiguos pactos, para que no se cumplan. Y es cierto, por eso es lo que hizo el rey Josías, ¿sí? Por eso es cortito esto, y sí, es cierto. Y vamos a verlo, si les parece bien, segundo de las Crónicas 34, y vean cómo es que el Señor va a hacer algo para preservar la salvación de los niños sin que los niños tengan que pasar por la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no tienen ni conciencia plena y tal vez son inocentes de pecado, pero tienen la naturaleza adámica. Y esa naturaleza adámica sí tiene que ser llevada a la cruz del Calvario. Bien, bueno, vamos a ver cómo es esto. El versículo 1, desde el 1, ahí lo empezamos. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Fíjense, ¿qué edad tenía Josías cuando empezó a ser un rey? 8 años de edad. Era un niño, ¿me explicó? Pero el Señor lo hace con toda la intencionalidad para poder establecer un pacto con un rey de esta edad, como lo hizo con el rey David, como lo hizo con el rey Ezequías, ahora como lo hace con el rey Josías, que tenía que ser una autoridad de gobierno, ¿sí? Tenía que ser una autoridad de gobierno y también de comunión, y también con un contexto de familia. Y eso es lo que va a pasar. El 2 dice, este rey hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y ahí está la comunión, ¿sí? Ahí está también. Y por ser descendiente de David, ahí está la familia. Por ser un rey, ahí está la autoridad y gobierno, ¿ok? Ahí vamos. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, no un varón, ni un joven tan siquiera, un muchacho, menor de 12 años de edad. ¿Okay? Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, porque él era hijo de Amón. Su padre fue Amón, que fue un rey muy malo, de los peores, pero traía la sangre y descendencia del rey David. Por eso es que dice David, su padre, opacando y borrando la parentela, la paternidad de Amón, que era su padre carnal, ¿sí? Sino que era descendiente del rey David. Dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, ¿sí? Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y, o sea, empezó a derribar. Y aquí también está la familia en este sentido, porque él sacó todas las imágenes de acera, que era la antigua diosa de la fertilidad de los asirio-caldeos, que se había metido por Acab, se había metido por Amón, por Manasés, por todos estos reyes malos, que se metieron en los cultos y sacaron al único Dios verdadero. Entonces él, por sacar acera, entonces ya está yendo en contra de lo que maneja la sexualidad humana hasta el día de hoy. Sí, o Giselle, no sé quién levantó la mano. Pastor, le hago una pregunta. Sí. Nosotros, bueno, cuando vi que le conté lo de, anteriormente eso, Sí. también teníamos la costumbre de salir a orar a las calles, y cuando veíamos,
digamos, alguna especie de imágenes, todo eso, es como que uno se volvía, ¿viste? Loco para romper todo eso, ¿viste? Sí, Y uno porque no tenía la luz. la mentalidad o el Conocimiento. discernimiento que hoy uno puede poseer, no que puede poseer, sino por la revelación del Espíritu. Sí, Hoy ya no hace falta salir a romper una estatua o digamos, un gauchito Gil, porque hoy de nosotros, de nuestra naturaleza, lo podemos enfrentar con la naturaleza de Cristo. claro, porque cuando hacemos eso, le estamos dándole ya un valor al muñequito o a la estampita, a la Claro. figurita. Ya le estamos dando un valor. Y la basura va a la basura y ya no se le rinde ninguna atención, más que Sí, tirarla. yo me estoy acordando de eso. Bueno, pues Cuando que Dios, salíamos a Dios ya romper te por perdonó, no te con la preocupes, ya Señor congregación. ya te perdonó. Bueno, muy bien, está bien. Son aportaciones interesantes, pero es cierto. Bueno, el 4 dice, y derribaron delante de él a los altares de los Baales, a los señores de la corrupción, ¿sí? E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, nuevamente lo vuelve a decir, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios, o sea, a ese grado, ¿no? Dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén, ni las cenizas, ni nada. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Está bien, con términos también que van a ser de pacto, ¿ok? Es decir, atención, el rey Josías destruye los ídolos de tanto de Acera como de los Baales, que eran las deidades falsas que manejaban o manipulan hasta el día de hoy a la sexualidad del ser humano, a la fertilidad, a la procreación. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces todo esto el Señor lo toma muy en cuenta y dice, bien, perfecto, Josías. Así yo ya tengo autoridad legal para ir contra todo aquello que quiera atentar contra lo que yo le he dado al género humano para que se pueda reproducir, que es su propia sexualidad que yo les he puesto en ellos. ¿Sí? Entonces ya tiene una autoridad espiritual el Señor para eso. Gracias a al rey niño, que va a defender por medio de este pacto en el nuevo a los niños. Bien. Bueno, sigue diciendo que en el versículo, estamos al 6, al 7 vamos. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, tercera vez que lo dice, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, todavía era un jovencito, dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, Masías, gobernador de la ciudad, ahí vemos una autoridad de gobierno, y a Joás, hijo de Joacás, canciller, figuras de autoridad, de gobierno, para que reparasen la casa del Señor su Dios, que hoy esto tiene la figura a los que sirven, diáconos, al presbiterio, a los, todos los que sirven, ¿sí? Los siervos en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Dice, los envió, dice el 9, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra del Señor, ahí, y trabajaban en la casa del Señor para reparar y restaurar el templo, los servidores. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera, para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá.
O sea, que esto es interesante también, porque hasta esto queda establecido como un término de pacto. ¿Por qué creen? Bueno, les doy un dato cultural. Los carpinteros del tiempo del Señor Jesucristo hacían carpintería, pero era lo que menos hacían. Lo que más hacían los carpinteros era labrar la piedra, eran canteros. ¿Por qué? Porque la madera era muy cara y solamente los ricos, los muy ricos, podían importar madera, porque ahí en esos lugares eran desérticos y la tenían que traer desde el Líbano, de madera de cedro o de otras maderas. Era muy caro. Pocos tenían cosas hechas de madera. Lo que tenían era o de barro o de piedra. Los muy, muy, muy pobres de barro. Y los que más o menos podían, que era la mayoría, de piedra, ¿no? Entonces, por eso es que, por cuestiones de este pacto con Josías, el Señor Jesucristo, para cumplir cada término que se fue estableciendo, porque ya estaba Josías dentro de esto, es que el Señor Jesucristo debía de haber también practicado y trabajado y hecho la carpintería y el labrar la piedra. ¿Sí? Si ustedes nunca se lo habían preguntado por qué el Señor lo mandó a la casa de un carpintero, fue por esto. ¿Sí? No lo mandó a la casa de un rey, no lo mandó con un intelectual, aunque fue reconocido como maestro, etcétera, etcétera, pero en su vida tuvo que ser un carpintero y un picador de piedra. Eso hasta el día de hoy existe en los tours que se hacen en Israel. Ahí todavía, ahí donde estuvieron los establos del rey Salomón, que todavía están, las ruinas, ahí hay piedras a medio labrar. Y ahí te explican y te cuentan esto de los guías. Dice, esta es una piedra medio labrar, que en ese tiempo se acostumbraban más las piedras, ganaban más, y era lo que más todo el mundo hacía que la misma madera, pero también lo conocían. Por eso es que el Señor Jesús también tuvo que hacer esto, porque fue un término de pacto. No fue que haya sido ni mucho menos, y sí, también fue un acto de humildad, claro que sí, ¿no? Pero también hay mucha humildad de que él mismo se haya sujetado a este término de pacto que el propio rey Josías estableció. Bien, vamos bien, ¿sí? Bueno, sigue, dice después, 12, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jad y Abdías, levitas de los hijos de Merari. Bueno, ahí vienen muchas personas. Al final del 12 dice, para que activasen la obra y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. O sea que los levitas o los músicos iban a tener que también formar parte de este pacto que el rey Ezequías ya había metido. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? Que fue a los primeros que llamó. Y ahora el rey Ezequías vuelve nuevamente a incluir a los músicos en la obra de Dios. Y ahí están. Dice, también, 13, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban de cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Es decir, había escribas que serían el día de hoy los maestros, los gobernadores que serían los líderes o los que ayudan a pastorear hoy, y porteros que serían todos los que sirven y que están atendiendo ahí en las congregaciones, ¿sí? ¿Por qué se hace esa organización? Entonces, sí, es orden, también estoy de acuerdo, pero también es por pacto. Entonces, cuando alguien es convocado a servir en algo así, pues bueno, Dios mismo lo está confirmando en un pacto que vino de él, ¿sí? Sí, Lore, no hay problema. Ajá. Hágalo, puede salir. Dice después, 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías, y fíjense lo que encuentra el sacerdote, un sacerdote, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, porque se había perdido la Torá en ese tiempo, se había extraviado, porque le escondieron, porque nada más era uno, ese como rollo gigantesco, grandísimo, y para que no se lo robaran, las invasiones que hubo, o los reyes malos, porque metieron idolatría y todo eso, alguien escondió, se piensa que fue en un muro o en una columna, porque por ahí Esdras lo relata también,
Ahí escondieron el libro de Dios, la ley de Moisés, ahí la escondieron. Entonces, ahí lo encuentra este sacerdote, encuentra el rollo y lo saca. Y bueno, porque ya hacía mucho, con todos los anteriores reyes, que no se leía la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés ni nada. Ya había mucha ignorancia. Y cuando saca el libro, dice en el 15, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo, bueno, tus siervos han cumplido todo lo que les has encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Y luego dice este hombre, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. O sea, qué interesante que lo tratara así este hombre que le encomienda el sacerdote Hilcías a Safán, le dice, sí, también le enviaron un libro. ¿Quiere la ley de Dios? La que se había perdido. O sea, ahí vemos la ignorancia que se tenía y el desconocimiento ya de las cosas de Dios, pero había sido responsabilidad de los reyes antiguos, ¿sí? Y bueno, empieza a leer lo que está escrito ahí, el 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, porque sí reconoció que era eso que estaba leyendo Safán, el rey Josías. Se rasga las vestiduras. Pues eso era un signo de gran dolor o pena o una pena muy grande que lo que hacían eso, cuando lo hacían, ¿no? Dice, y mandó a Hilcías a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, Safán escribe, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Fíjense, aún el rey quería saber con certeza de qué se trataba. Sabía que era algo de Dios, pero parece ser que no lo alcanzaba a reconocer completamente, ¿no? Y le dice, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. O sea que el rey niño está reconociendo la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense, esto va a ser un término de pacto también. Dice, cuando ya están hablando estos hombres en el 22, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, a una mujer. Van con una profetisa a consultar al Señor. Dice, a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Va a hablar la profeta esta. Déjeme admitir aquí, eso es. Va a dar el decreto que va a establecer el Señor con esto que estaban llevando estos hombres. Dice, ella respondió, el Señor Dios de Israel ha dicho así, digan al varón que les ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Así ha dicho el Señor. Los saludamos, estamos en segundo de las Crónicas 34. Segundo de las Crónicas 34 y vamos a leer ahora versículo 25. Segundo de las Crónicas 34, 25. Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que les ha enviado a consultar al Señor, así le dirán, el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, ¿sí? Al rey de Judá, que el rey niño, que sí escuchó las palabras escritas en el libro, y tu corazón se conmovió,
y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y será recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, ¿sí? Hasta el más pequeño. Y sigue diciendo, y leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué está haciendo el rey Josías? Lo que está estableciendo como término de pacto delante del Señor, el rey Josías, es ni más ni menos en el que hoy, en el nuevo pacto, exista la escuela bíblica infantil, la escuela para los niños. ¿Sí? ¿Por qué debe de haber hoy una escuela bíblica para los niños? Porque es una cuestión de pacto. Que ahí se compromete el Señor con el rey Josías, y véanlo cómo sí, va a ser un pacto, dice, dice en el 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Ya está ahí. Más claro, no se puede. Porque ahí se queda establecido el compromiso de que hoy en el cuerpo de Cristo deba haber el estudio y el que se hable la palabra de Dios a los niños. No es por entretenerlos, no es para que los adultos estén tranquilos, ellos sí aprendiendo las palabras de Dios, y los niños por ahí mal cuidados, descuidados, no tratados bien. No, eso es grave. Si se da, es grave. ¿Por qué? Porque se está desobedeciendo una parte de este pacto que fue con el rey Josías, y que el Señor Jesucristo va a también a establecer en el nuevo pacto. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dice después, vamos a la que sigue, cuando ya hace este pacto, el rey Josías en el 32, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Qué hace después el rey Josías? Celebra la Pascua, así como el rey Ezequías, que se acuerdan que es el antecedente que queda, que es la mesa del Señor, o la cena del Señor, o la última vez que se reunió el rey, el Señor Jesucristo con sus apóstoles, antes de que fuera llevado al suplicio. Ahora también el rey Josías va a establecer este compromiso de celebrar la Pascua, que los hebreos tradicionalmente, cuando se celebra la Pascua, le leen a los niños, cuando las tienen ahí todos los alimentos que se celebran en la Pascua judía, hierbas amargas, pan sin levadura, bueno, todo lo que ponen, encienden velitas y todo eso, y les narran la historia año tras año en la Pascua a los niños. ¿Por qué lo hacen? Por este pacto, ¿sí? Y que el día de hoy, en la escuela bíblica infantil de los niños, se está leyendo la palabra del nuevo pacto que tienen que aprenderla los niños. Bien, entonces no es cosa moderna, viene desde entonces esto, y que fue por este pacto. Sigue diciendo después, cuando celebra la Pascua, hace lo mismo que el rey Ezequías,
dice en el 1, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, que ya había hecho el rey Ezequías, y los confirmó en el ministerio de la casa del Señor, que aquí establece el rey niño oficios de servidores que también servirán a los niños, que hoy son los maestros de niños en la escuela bíblica infantil, ¿sí? No están por lástima ni para que no molesten, es cuestión de pacto. ¿Bien? Dice el 3, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, fíjense, que enseñaban, eran maestros, ¿ok? Eran maestros. Enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados al Señor. Pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la caigan más sobre los hombros. Ahora sirvan al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparen, según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estén en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Ahí están nuevamente las instituciones mencionadas. Sacrifiquen luego la Pascua y después de santificarse, preparen a sus hermanos para que hagan conforme a la palabra del Señor, dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. ¿Qué estaba haciendo el rey Josías ahora? Cortando el pacto, ¿sí? El corte de la carne, el derramamiento de la sangre y los holocaustos, confirmando nuevamente el pacto que también tenía que hacerse por medio del nuevo pacto, el corte de la carne en la persona del Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Dice después, 8. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Y asimismo con Anías, Semaías, Natanael, sus hermanos, bueno, todos ellos dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas. Y los levitas desollaban las víctimas, tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen al Señor, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y aquí volvemos a repetir algo que hizo el rey Ezequías, ¿sí? Que esto también Pablo el apóstol lo dice en una de las cartas de los Corintios, que está escrito también en el libro de los Números. El Levítico está también escrito, que los que predican el evangelio vivan del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que vivir hoy el que ministra o trabaja en la obra de Dios? Porque es una cuestión de pacto, no es un sueldo, no es un reconocimiento, no es una propina, no es que obre inadecuadamente el que sirve de tiempo completo al Señor, es por una cuestión de obediencia y de pacto y está dado por el Señor. ¿Me explico? Cosa que no se ha entendido con claridad y que se toma. Ahora, aquí dice claramente que son porciones, no todo, son porciones para que sean satisfechas las necesidades de los que están trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Y en Números, que también se habla de eso, dice que se le debe de dar al que trabaja de tiempo completo para el Señor el diezmo de los diezmos, el 10% de todos los diezmos se le da al que trabaja para la obra del Señor, para su sostenimiento. Dice, ay, pero si es muchísimo, pues porque hay mucha bendición, como le pasó al rey Ezequías. Si hay mucha bendición, va a haber mucho diezmo de los diezmos para el que sirve ahí. Está bien. Eso es algo que está establecido. ¿Me explico?
Y no tiene nada que ver con las murmuraciones ni las críticas, porque eso es ignorancia nada más. ¿Sí? Eso es. Pero esto está establecido en este pacto. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, sigue diciendo luego, ya que les dan a todos ellos, como se les dio con el rey Ezequías, ahora estamos en el versículo, vamos al 13. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. También, ¿qué le dieron al pueblo? Los mismos sacerdotes y levitas, una vez que repartieron para con ellos, le dieron alimento al pueblo, que es lo que hacen el ministerio quíntuple del Señor Jesucristo, es darle alimento, carne al pueblo. No nada más se le da pan, también se le da carne, es decir, si se le da leche espiritual, se le da carne espiritual, y se le hace partícipe de conocimiento básico de la palabra, pero también del conocimiento profundo de la palabra. Que eso ya está dentro de la enseñanza apostólica. ¿Qué es la enseñanza apostólica? Carne para el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el pastor? Reparte y distribuye el alimento al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el maestro? Enseña, como con Josías, desde lo elemental a los niños, como graduando en complejidad hasta llegar a dar carne al cuerpo de Cristo, que es lo profundo de la palabra del Señor. ¿Me explico? Todo eso está considerado dentro de este pacto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien, bueno, sigue diciendo acá, en el 14. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Ahí está otra vez. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Man, y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. También cuando hay bendición en abundancia, también se les puede dar a los que están sirviendo en el cuerpo de Cristo, cuando hay abundancia y hay ya bien establecido. O sea, quiere decir que un pueblo bien entendido en las cosas del Señor, que hace las cosas bien entendidas en las cosas del Señor, en los pactos que se cumplen hoy a través de Cristo, van a tener lo que corresponde de acuerdo a la proporción de la bendición. ¿Bien? ¿Ok? Dice, así fue preparado, 16, todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, a los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Y hasta ahí llega el pacto que estableció el rey Josías, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo va a corresponder cuando le toca al Señor este mismo compromiso, ¿sí? Y ahí vamos a el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Y como lo que yo les he planteado con anterioridad, cómo y por qué mecanismo los niños pequeñitos, cuando ellos dejan esta vida, por alguna circunstancia, se van directos a la presencia del Señor, si no tienen ni conciencia de recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque es algo voluntario y con entendimiento. Y un bebé de meses de edad pues, no lo puede entender. Y entonces, ¿qué pasa con él? Cuando sale de su cuerpito por alguna enfermedad, algún accidente, lo que sea, que deja esta
la vida terrenal y se va a la presencia del Señor. Tenía que haber un mecanismo por el cual el Señor preservara la integridad, la eternidad y la salvación de los niños, y va a ser de esta manera. Y el precedente es este pacto que establece el rey niño, que fue el rey Josías, lo cual permite que en el nuevo pacto suceda esto. Capítulo 19 según San Mateo, versículo 13, 14 y 15. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Quiénes los llevan? En otros 2 evangelios se dice que fueron los padres de los niños que llevaron a sus niños para que les pusiera las manos, dice el 13, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Es decir, que los padres sabían. ¿Qué sabían los papás? Porque habían visto el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo que llevan a sus hijos con un carpintero para que pusiese las manos como si fuese un sacerdote y que orase por ellos como si fuese un sacerdote? ¿Qué reconocieron los padres de todos estos niñitos que le llevaron a Jesús? Que Él era el Mesías. Lo reconocen. Y los papás llevan a sus niños a que tengan un encuentro personal con Cristo. Hoy los papás llevan a sus hijitos a que tengan un encuentro personal con Cristo en la congregación. ¿Me explico? Y los discípulos se enojaron y no los dejaban que se acercaran al maestro. Le dije, no, ¿cómo van estos niños a tocar la blanca túnica del maestro, recién lavada y planchada, con sus manos llenas de mermelada y de quién sabe qué cosas? Se limpiaron la nariz ahí los niños con las manos y ahí lo van a embarrar. Y pues el Señor Jesús se enoja. O le estaban impidiendo que tuvieran un encuentro personal con Él. Y si la jurisdicción otorgada temporalmente del Señor para con los niños se la da a los padres. Es una jurisdicción legal del Padre Celestial, pero nos presta a sus hijos, a nosotros, que los tenemos por medio de la carne, los hijos de Dios. ¿Me explicó? Y dice, ¿cómo le van a impedir? Y los reprenden, así. El Señor se enoja. En el 14, en otro dice que sí se enoja, Dice, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, como decía la pastora Ceci, es cierto, de los tales es el reino de los cielos. Y en otro evangelio dice que son los herederos del reino. ¿Por qué? ¿Cómo es que los niños son dueños del reino y herederos del reino? ¿De qué mérito gozan los niños como para que los haya hechos dueños del reino y herederos del reino? Pues nada, de que tienen ausencia de pecado. ¿Me explicó? Y como el rey Josías hizo este pacto de compromiso, y aquí los apóstoles entendieron, los papás entendieron que llevar un encuentro personal de los niños con el Señor Jesucristo, que no tienen pecado, y que el Señor Jesús no llevó ningún pecado de ningún bebé a la cruz porque no hace falta. ¿Sí? Porque ¿qué pecado le puede perdonar el Señor Jesús a un bebé? Sí, su naturaleza adámica. Cuando crezcan un poco más y tengan entendimiento, hay que hacerles entender la salvación por medio del evangelio a los niños. ¿Sí? A ver, creo que levantó la mano la pastora Ceci y después Susi. A ver, sí. Sí, justamente le quería preguntar eso. ¿A qué edad uno le hace aceptar a Cristo a los niños, conforme a lo que usted está hablando? Sí, cuando tienen conciencia de pecado, que ya saben distinguir su mano izquierda de su mano derecha, cuando ya saben que algo es espiritualmente incorrecto y lo que es espiritualmente bueno. Depende de los valores y virtudes que les enseñemos desde la casa, los papás y en la congregación. ¿Sí? ¿Desde qué edad? Según la inteligencia espiritual de cada pequeñito. Que eso, como lo vamos a estudiar el módulo que sigue, en el de procreación y embarazo. ¿Sí? O bueno, otro, es el tercero. Bien. Ahí lo vamos a ver con mucho detalle cómo sucede eso. Susi. Su micrófono. Sí. Hola, Doc, ¿cómo le va? Bien. Doc, los niños, aunque no sean de padres conversos, porque dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, Sí. tercera y cuarta generación, aunque los papás sean inconversos, si un niño muere, va directamente con el Señor. Sí, porque es algo personal. Sí, es algo personal.
Entonces, no hay Ajá. protestantes que han resucitado, por alguna razón han estado en el cielo y han dado testimonio. Hay muchísimos, muchísimos. El cielo está poblado por millones de bebés que han sido echados fuera de este mundo por actos violentos. Ustedes saben a qué me refiero. Y allá están los bebés, clamando por su sangre derramada, sangre de inocentes. ¿Sí? Pero eso es para otro, eso tiene otra explicación. Luz, levantaste la mano también. Doctor, quería preguntarle si cree usted que es lo mismo con la gente que tiene discapacidad, Igual. porque ellos Sí. parece que no tienen el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Sí, Así que exacto. Qué tenía bueno esa que lo duda. menciona Luz, porque justamente también no hay conciencia de pecado, tampoco. ¿Sí? Claro, porque igual los padres podrían preocuparse de cómo le van a predicar el evangelio, pero no sé, creo que es cuando uno tiene conciencia más que nada. Y uno lo discierne. Tienen mayor receptividad Mm, y mayor aceptación a las cosas espirituales. Sí, nuestra experiencia que hemos tenido, Pati y yo, trabajando años con enfermas psiquiátricas, que les ministramos al espíritu y se recuperaron. ¿Sí? Enfermas psiquiátricas wow, de la mente. Ujú. Y se recuperaron qué de bueno. de la locura. Ujú. Fueron sanadas por el Señor. Porque la Wow, mente, el alma no podía qué hacer bueno. nada, pero su espíritu sí. Ujú. Así es. Wow. Bien. Y lo hemos visto muchas veces. Bueno, entonces, Muchas gracias. dice, sigue diciendo en el 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces el Señor Jesús ha previsto preservar a los chiquitos para que ellos puedan comparecer automáticamente delante de su presencia, cuando por alguna razón X se van a su presencia. Y su cuerpito, bueno, pues también estarán involucrados su cuerpo en la resurrección de los santos. Va a ser algo impresionante, pero va a suceder. ¿Sí? Va a suceder. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, podemos concluir, el pacto de Josías, el del rey niño, es para la preservación de la eternidad de los niños. Y se seguirá haciendo porque es un pacto que el Señor ya estableció, sea cual sea la religión, la raza o la cultura donde un pequeñito haya nacido. Está asegurado. Sea cual sea la religión, sea cual sea la geografía, la raza, lo que sea, está preservado por el Señor. No. Eso nos hace descansar mucho y claro, que no son las maneras como el sistema del mundo de las tinieblas también trata de acabar con este sector social, pero hay seguridad en que el Señor lo hace de esta manera. Bien, entonces esto nos ayuda mucho y nos da paz. Ok, bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar ya la parte que le toca al Señor, que es la confirmación de los pactos y que Él debía cumplirlo también. Pero ahora hasta que viniera el Señor Jesús aquí a su ministerio. Ya el Señor Jesucristo cuando viene, y si nosotros le damos un enfoque al estudio de los evangelios, vamos a ver que el Señor Jesucristo interactuó con todas las instituciones. Desde el momento en que Él nace dentro de una familia, ya está mencionada la familia ahí. Desde que el momento que Él es el Mesías prometido, ya está ahí la promesa del Señor Jesucristo, ¿sí? De nacer en una familia, el Dios encarnado. Desde el momento en que Él es el Rey de Reyes y los reyes le adoran, que se da confirmación de su realeza cuando van los magos del Oriente, ¿sí se acuerdan? Que le llevan oro, mirra e incienso, ¿no? Para a profetizar de alguna manera de lo que va a ocurrir con él en su ministerio, también tiene mucho que ver. Todo lo que vivió el Señor Jesucristo, todo lo que él habló del dinero, el que más habla del dinero es el Señor Jesucristo. El que más habló del infierno
es el Señor Jesucristo, el que Él sanó a todo el pueblo, es decir, conjunto de familias, sanó a hijos, resucitó a hijos, consoló y sanó a viudas, ministró a los padres, como el que acabamos de leer, Él interactuó y también con la autoridad de gobierno, pero vamos a ver cómo establece la estrategia entre el Padre y Él para lograr que se pueda establecer una circunstancia de vida y de confirmación de pacto hoy para la iglesia de hoy. Cada institución tenía que ser redimida y el Señor Jesucristo va a absorber en su persona todos los pecados institucionales, ¿sí? Todos los pecados de la familia, todos los pecados de la economía, autoridad y gobierno, todos los pecados espirituales en cuanto a la comunión, todo eso el Señor Jesús tenía que cargarlo sobre sí para llevar el pecado el personal y el institucional a la cruz del Calvario. Pero tenían y van a ser las propias instituciones que tendrían que salir, como salió de los hombres de pacto por su iniciativa y su entendimiento y voluntad, en salir y hacer estos pactos, en el Señor Jesucristo tenían que salir de las instituciones estas mismas iniciativas, de su voluntad, de su entendimiento y de establecer las condiciones para que el Señor Jesús absorbiera los pecados institucionales y redimirlos en la cruz del Calvario, ¿sí? Y después redimirlas y dejarlas restauradas y salvas, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver la clase venidera, porque ya se nos terminó el tiempo, pero lo veremos el próximo lunes. Bien, ¿alguna duda o pregunta?